Hola, soy Bruno y voy a explicar la primera parte del programa. El programa importa librerías para medir el uso del sistema, manejar tiempos y conectarse con una API que proporciona datos sobre las emisiones de carbono a nivel global. Se definen constantes que incluyen la clave y la URL de la API, valores por defecto de la intensidad de carbono y de la potencia de la PC, y las rutas de los archivos donde se guardan los datos. La función principal es getCarbonIntensity. Esta función intenta obtener la intensidad de carbono actual desde la API y si falla por problemas de conexión o errores en el servicio, se muestra un aviso y se recurre a un archivo cache local. Si el archivo no está disponible, se usa un valor por defecto. Con getSystemUsage se mide el uso actual de CPU, memoria RAM y disco. A partir de estos datos, se calcula un estimado de la potencia que consume la PC y con ese valor se obtiene la intensidad de carbono. La función calculateCO2 calcula cuántos kilos de CO2 se generan según la potencia consumida y la intensidad de carbono obtenida. Finalmente, loadConsumption registra todos estos datos en un archivo de texto para mantener un historial del consumo y de las emisiones. Buenas, soy Gonzalo y voy a seguir con la explicación de las funciones de esta aplicación. La función getEnergyTips lo que hace es generar recomendaciones dependiendo del estado actual de los componentes de la PC, para luego obtener la intensidad de carbono de acuerdo a los parámetros tomados y recomendar si es posible realizar tareas pesadas o si es mejor posponer. Y estos consejos luego son guardados en el archivo txt-energytips. En la función showGreenSoftwareResources se mostrarán 4 opciones que llevarán a las páginas web que tratan sobre Green Software y desarrollo sustentable. En la función SaveCustomTip sirve para poder añadir recomendaciones personalizadas por el usuario y luego se guardan en el archivo txt-energytips. Por último, la función RealTimeMonitor muestra en pantalla el estado actual del PC durante un tiempo total definido a intervalos regulares. Luego de haber monitoreado la computadora, se guardarán en el archivo txt-energylog y se imprimirá el consumo promedio en watts y las emisiones de carbono totales en kilogramos. Hola, soy Ariadna y voy a seguir con esta parte del código que comienza con la función de GenerateReport. Lo primero que hace esta función es abrir el archivo de registros para leer todos los datos que se guardaron. Luego comprueba si el archivo tiene datos. Si está vacío, simplemente avisa al usuario y la función termina. Acá comienza un bucle que recorre cada una de las líneas de datos que se leyeron del archivo. Dentro del bucle, el programa extrae cada dato individual como el CPU y la RAM para poder sumarlos y calcular los promedios. Una vez calculados los promedios, el programa los usa para imprimir el reporte final en pantalla de forma clara y ordenada. Finalmente, para esta función, este bloque except se encarga de manejar posibles errores para que el programa no se detenga. Ahora pasamos a la función showMenu. Su trabajo es muy simple, solo imprime el menú principal que verá el usuario. A continuación tenemos la función main, que es la función principal que controla todo el flujo del programa. Dentro de main, este bucle while true hace que el menú se muestre constantemente hasta que el usuario decida salir. Este bloque de if y el if revisa qué opción eligió el usuario para saber qué hacer. Por ejemplo, si el usuario elige 2, se llama la función GenerateReport que expliqué al principio. La opción 6 usa el comando break para detener el bucle y terminar el programa. Y ya para terminar, esta última línea es la que realmente inicia el programa ejecutando la función main. Buenas, mi nombre es Escalante Juan y yo voy a explicar el funcionamiento de la aplicación. Al ejecutar esta aplicación por consola, abre el menú interactivo en el cual le pide que elija alguna de las opciones mostradas al usuario. Al hacer la prueba utilizaremos el monitoreo en tiempo real, elegimos la duración en segundos, en el menú se muestra un valor, por ejemplo, yo en este caso para la ilustración me voy a poner 10 segundos, y el intervalo de los escaneos, o sea, cada cuánto tiempo se hacen los escaneos. Yo voy a poner que sean cada 5 segundos. Empiezo a monitorear en tiempo real y ahí me muestran los recursos de mi computadora, el consumo en watts y la intensidad del CO2 producido en kilowatts hora. Y en eso básicamente hace el cálculo de las emisiones de CO2 en kilogramos. Una vez que el monitoreo está completado, se guarda los datos en un log, en un energy-log que esté creado en la misma carpeta donde está el archivo Python. Te muestra un promedio del consumo en watts y el CO2 total estimado producido. Una vez que ya tenemos un escaneo realizado, podemos entrar en la opción de reporte histórico, el cual nos va a mostrar todos los datos almacenados en ese archivo energy log que pueden haber sido tanto de este primer intento
como de intentos anteriores que se han hecho en la computadora y se han quedado guardados ahí. En este caso me muestra todo el periodo en el que fue analizado, cuántas mediciones se realizaron, el uso promedio de los recursos, el consumo energético y el contexto energético en el cual está el país en este momento, que la intensidad de carbono actual se muestra mediante la API que se integró en el código fuente del programa. En la opción número 3 tenemos recomendaciones de Green Software, que si lo elegimos nos abre otro menú desplegable en el cual nos aparecen distintas opciones de donde sacamos información sobre Green Software. Una vez que salimos podemos elegir la opción para salir del menú. Y después en la opción número 4 tenemos consejos de eficiencia, el cual agarra y guarda los consejos que nosotros decidimos cargarlos o los consejos que nos dio durante los monitoreos en tiempo real. Si yo elijo la opción añadir consejo, puedo escribir un consejo para ahorrar energía, como por ejemplo reducir horas en uso de computadora. Una vez que lo ingreso, se guarda el consejo y puedo volver al menú. Y una vez que yo elijo la opción de consejos de eficiencia, me tiene que mostrar esa recomendación. Baja intensidad de carbono, o la comentamos que fue una prueba, reducir horas en uso de computadora, que fue lo que ingresamos recién. Y eso sería todo. Básicamente lo que este programa hace es concientizar a la gente sobre el uso de sus recursos de su computadora y ver el impacto de una manera más física al tener un valor empírico de CO2 que se produce con ese consumo en kilowatts. Y los principios que se respetaron para que este programa vaya a la mano con el Green Software es que se mantiene con un menú eficiente y simple, que se maneja por consola, no consume exceso de recursos y con esto ayudamos también a la difusión de información del Green Software mediante la opción de recomendaciones de Green Software, el cual facilita el acceso a la información. Muchas gracias.